En primer lugar, vamos a iniciar con una frase del derecho procesal laboral. Está llamado a resolver los conflictos derivados del contrato de trabajo garantizando el acceso a la justicia y a la igualdad procesal. Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Barco y en esta oportunidad voy a presentar el análisis jurídico del caso de Juana García contra la empresa ALA. Un asunto que gira en torno a un despido presuntamente injustificado y retaliatorio, luego de que la trabajadora denunciara irregularidades en materia de seguridad laboral dentro de la empresa. A través de esta exposición abordaré los principales aspectos jurídicos del caso, el análisis normativo, el tipo de proceso y la competencia, las posibles excepciones, la valoración de las pruebas y decisión que como el juez laboral estimó procedente conforme al ordenamiento jurídico colombiano. Vamos a hacer un análisis del caso. Juana García trabajó durante 8 años en la empresa ALA, desempeñándose como ingeniera y obteniendo reconocimientos por su excelente labor. Sin embargo, al evidenciar que la empresa incumplía las normas de seguridad industrial, presentó una queja formal ante la administración. Una semana después, fue despedida bajo el argumento de bajo rendimiento. Desde una perspectiva jurídica, este hecho constituye un indicio claro de represalia, lo cual vulnera los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas a la estabilidad laboral reforzada, consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia. Además, en los artículos 489 del Código Sustantivo de Trabajo, prohíbe expresamente cualquier tipo de represalia contra el trabajador que ejerza un derecho legal. En el artículo 64 del mismo código establece la indemnización por despido sin justa causa. En este contexto, la actuación de la empresa contradice también los principios de buena fe y protección al denunciante reconocidos por la Corte Constitucional, sentencias como la CU 070 del 2013 y la T 478 del 2019, donde se reiteró que despedir a un trabajador por ejercer un derecho constituyente es una violación grave a sus garantías fundamentales. Este conflicto debe transmitirse mediante un proceso ordinario laboral regulado por el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, ya que se discute la legalidad de un despido y se solicita reintegro en el pago salarial dejados de percibir. La autoridad judicial competente es el juez laboral del circuito, quien conoce en primera instancia, mientras que el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Laboral conocerá una segunda instancia de una eventual apelación. Supongamos que como el juez admitió la demanda y la empresa contesta dentro del término legal, la empresa podría alegar excepciones previas como prescripción, falta de legitimación en la causa o inasistencia de causa por el reintegro. Sin embargo, ninguna tendría fundamento, ya que las relaciones laborales está plenamente acreditada y la acción que se interpuso dentro del término de la ley. En cuanto a las pruebas, aplicando el principio de la sana crítica judicial previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, se evidencia lo siguiente: los documentos aportados por Juana, como su queja formal y los correos electrónicos, demuestran la temporalidad entre su denuncia y el despido. Los testimonios de sus compañeros confirmando el conflicto con el supervisor y la existencia de represalias. Las evaluaciones de desempeño previas desvirtúan el argumento de bajo rendimiento. En consecuencia, se configura el despido retaliatorio contrario a la Constitución y a los
convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, como los convenios 158 que prohíbe los despidos injustificados. Con base en lo anterior, el juez laboral declaró el despido sin justa causa y reiteró y en consecuencia ordenó el reintegro de Juana García a un cargo o a uno de igual o superior categoría, y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta su reintegro efectivo. Condenó a la empresa ALA al pago de costas procesales. Esta decisión se fundamenta en los artículos 23, 25, 53 y 95 de la Constitución, los artículos 64 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, en la jurisprudencia constitucional que protege al trabajador frente al despido arbitrarios o retaliatorios. Contra esta decisión procede el recurso de apelación conforme al artículo 86 del Código Procesal de Trabajo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial. En caso de persistir el desacuerdo jurídico, podría interponer el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, si se cumplen los requisitos de la ley. En conclusión, en este caso reafirma la importancia de la protección del trabajador frente a los actos de retaliación y al respecto el principio de buena fe y la necesidad que los empleadores actúen con responsabilidad frente a las quejas legítimas de sus trabajadores. Garantizar la justicia laboral no solo establece los derechos individuales, sino que fortalece el equilibrio entre el capital y el trabajo, uno de los pilares esenciales de un Estado social de derecho. Muchas gracias.